Espero que se esté grabando bien. Vale. Parece que se está grabando. Muy bien, pues como os hemos dicho y como sabréis, estas charlas tratan sobre todo sobre la... Voy a quitar el vídeo para que no se me vea. Bueno, lo dejo. Sobre la biodiversidad de los ríos de La Rioja especialmente y de qué amenazas actualmente pues ponen en peligro esa biodiversidad y esos valores que se representan en los ríos. Las charlas van a ser 10 temas en total. Todas, bueno, a ver si voy a poner el chat y si hay algún problema lo notificáis, porque es que es la primera vez que usamos esto. ¿Cómo se abre esto, joder? Control remoto. Ahí sigue sin nada. Joder, es que ahora no sé cómo se ve el chat. ¿Me estáis oyendo bien todos? ¿Me podéis decir por el chat si se me oye bien? Vale, vale. Vale, bien, bueno. Respecto a las dudas, pues podemos probar si surge alguna duda, la planteéis por el chat y se responde en el momento, y si vemos que hay muchas, pues las dejamos para el final, ¿vale? Volvemos a la presentación. Bueno, ¿cuáles van a ser los 10 temas de estas charlas? Pues los que están aquí. Primero la introducción un poco a qué son los ríos en general, que va a ser la de hoy. La segunda va a tratar sobre la vegetación propia de la ribera. La tercera, bueno, y un grupo de charlas van a ser sobre fauna. La tercera sobre la fauna en general de la ribera, en la que nos centraremos sobre todo en la fauna riojana. En cuarto lugar, la fauna amenazada. En quinto lugar, las principales amenazas que sufren los ríos, también todo centrado en La Rioja, con casos concretos y ejemplos. La sexta charla será de fauna invasora, de las especies invasoras que han llegado a los ríos riojanos. Después nos centraremos en cómo llegan esas especies, ya que cada una llega de una manera y son maneras muy variadas. Y es importante entender cómo han llegado para también luchar contra ellas. Bueno, la siguiente charla será centrada en el caso del castor, que bueno, es un caso bastante polémico, no sé si estaréis puestos al día, pero es un caso que trae bastante conflicto. Bueno, la penúltima será el estado general de los ríos de La Rioja, o sea, la charla más centrada en sí, en hablar del estado actual de los ríos de La Rioja y de qué actuaciones se han llevado a cabo pues, para un poco mejorar su situación. Y por último hablaremos de la restauración y las posibilidades que hay para restaurar las riberas y llevarlas de nuevo a su estado de conservación adecuado. Vale, ¿por qué creemos que es necesario dar estas charlas o por qué creemos que hay que hablar de los ríos? Pues bueno, en primer lugar decir que es un ecosistema, los ríos y las riberas son unos ecosistemas tremendamente ricos. Cuando decimos ricos, pues nos referimos a la biodiversidad que albergan, a la fauna y a la flora, a las especies. ¿Y por qué son tan ricos? Pues bueno, porque representan la unión entre dos medios, algo que puede resultar obvio, pero bueno, esa conexión entre dos medios, el medio terrestre y el medio acuático, hace que encontremos especies adaptadas adaptadas a muchos tipos de hábitats. Tenemos las propiamente terrestres, las propiamente acuáticas y un grupo que se han adaptado a esa unión de tierra y agua. Bueno, en segundo lugar, es un medio con muchos recursos, principalmente gracias al agua, a la disponibilidad del agua, pues bueno, eso va a hacer que haya mucho alimento para la fauna y mucho refugio. Otra razón, pues bueno, porque las riberas actúan como islas de clima fresco. Al tener disponibilidad de agua todo el año, generalmente, y hacer que la vegetación se desarrolle mucho, pues bueno, hacen zonas de sombra o zonas más frescas en medio de grandes áreas, por ejemplo, del clima mediterráneo. Entonces eso hace que la fauna se sienta atraído por esos lugares más favorables.
Bueno, otra razón es que supone una mezcla de especies y de hábitats. En las riberas podemos encontrar especies propias de otros hábitats. Por ejemplo, en el caso de España o de La Rioja, pues, por poner un ejemplo, los corzos, las garduñas, pues bueno, no son especies de ribera, pero sí que se encuentran en todas las riberas. ¿Por qué? Porque, como he dicho, hay muchos recursos y las especies se sienten atraídas por estos lugares. Y bueno, también pues su importancia como corredor ecológico. ¿Qué es un corredor ecológico? Pues un corredor ecológico es una figura muy importante, es una vía de unión entre dos sistemas naturales. Por poner un ejemplo, el Iregua pues actuaría de corredor ecológico entre el sistema ibérico, la Sierra Cebollera y el Valle del Ebro. Esto es muy importante a la hora de bueno, en los tiempos que corren, en los que la naturaleza está tan fragmentada en pequeñas islas, porque los ríos actuarían en ese sentido como autopistas de fauna, siendo los únicos lugares por los que las especies pueden realmente moverse y recorrer grandes terrenos, grandes distancias. Bueno, estos ecosistemas, las riberas, se han reducido muchísimo. ¿Por qué se han reducido muchísimo su extensión? Bueno, no las riberas, sino el hábitat propio de la ribera. Pues bueno, porque son zonas muy fértiles a causa de que el agua, el río, ha ido dejando todos los nutrientes a lo largo de los años. Entonces son zonas muy fértiles y se han aprovechado, pues ¿para qué? Pues para cultivar. Además el agua está cerca, con lo que se puede regar fácilmente. Entonces actualmente en las zonas donde antes había bosque de ribera, pues ahora tenemos las huertas, tenemos los cultivos. Además son zonas muy llanas, lo que hace que sean fáciles de trabajar. Y además tradicionalmente las riberas han sido donde se han desarrollado todas las vías de comunicación entre pueblos, entre valles, etc. A día de hoy, aunque la naturaleza por suerte se trata de conservar más y mejor, pero estos ecosistemas, los ríos, siguen sufriendo muchísimas amenazas. Las principales, pues bueno, son la contaminación, que la contaminación puede ser de muchos tipos, puede ser química, puede ser por residuos sólidos, pero aunque pareciera que es un problema ya del pasado o de otras zonas, sigue aún muy patente en los ríos de España y en los de La Rioja. Bueno, en segundo lugar, la destrucción y alteración del hábitat. Como he dicho, las riberas y los bosques de ribera y los propios cauces de los ríos han sido muy alterados y algunos pues totalmente destruidos o se ha eliminado por completo la vegetación de ribera. Claro, pues obviamente esa es, por así decirlo, la mayor amenaza, porque si se destruye el hábitat, pues no hay hábitat. No hay hábitat que cuidar. En tercer lugar, pues bueno, la caza y pesca furtivas, que por suerte ahora mismo no es un gran problema, pero ahí sigue. También tendríamos la introducción de especies, tanto de fauna como de flora, pero bueno, de estos problemas hablaremos más en adelante. Este sería el índice que vamos a seguir en esta charla, en la de hoy, en la que trata, como he dicho, de la introducción a los ríos. Pues bueno, primero vamos a hablar un poco de ciertas definiciones que viene bien tener claro antes de hablar, antes de entrar en materia para entender un poco mejor. En segundo lugar, hablaríamos ya de lo que es un río, de su cuenca vertiente, un poco brevemente el ciclo hidrológico, que bueno, seguro que eso sí que lo conoce casi todo el mundo, pero bueno. Después, esta parte va a ser bastante gruesa, la morfología y dinámica fluvial, que se suele recoger ambas en lo que sería la geomorfología fluvial, en lo que se va a hablar de la cuenca, de lo que son las cuencas, de cómo funcionan y de los tipos de ríos, lo cual va a ser pues la parte más extensa. En tercer lugar, algún apunte sobre ecología fluvial, luego sobre las riberas y lo que son las llanuras de inundación y por último lugar, los ríos de La Rioja un poco por encima. Vale. Pues vale, bueno. Hablando de definiciones, pues bueno, el río, la definición oficial que atiende a la RAE es que es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce en una superficie terrestre. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año y desemboca en el mar, en un lago o en un río. No sé si puedo ver. Bueno, la parte final de un río es su desembocadura y algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación. Como he dicho antes, esto es la definición oficial de diccionario, pero se olvida de decir que también, o sea, que es un sistema natural. O sea, una acequia, un tramo de río que esté encauzado o que esté canalizado, pues no debería considerarse un río.
Luego, ecosistema, pues es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, biocenosis, y el medio físico donde viven, el biotopo. La cuenca de un río es la extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se vierten en un río, en un lago o en el mar. Quiere decir, o sea, por ejemplo, en un valle, o sea, cuando llueve o todas las aguas que caen, pues donde van a parar es al río, pues todo el terreno de recepción de aguas es la cuenca. El cauce es la concavidad del terreno, o sea, es el espacio natural o artificial por donde corre un río, un canal o cualquier corriente de agua. El caudal es la cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente. La ribera es la franja de tierra que está junto a un río o mar. Y el soto, sitio en el que las riberas o vegas están poblados de árboles y arbustos. Ya, ¿no? Luego, bueno, aquí en el mapa grande pues sería lo que es la cuenca del Ebro, que es todo el valle y los valles de sus afluentes. Y son, pues eso, o sea, es todo el terreno, o sea, es el terreno que donde caiga agua acaba yendo al Ebro. El esquema de arriba, o sea, es el dibujo de arriba, sería lo que es el cauce, que es por donde circula el agua, la ribera, que son los terrenos próximos, y por ejemplo el soto es la zona arbolada y con vegetación que está pues limítrofe al río. Y luego abajo pues es un poco la explicación de un ecosistema, es decir, tenemos los factores abióticos, que es pues, la luz, la lluvia, la roca, la tierra, el terreno, y luego los factores bióticos, que son los seres vivos, pues plantas, animales, bacterias, pues todo lo que podamos encontrar que sea un ser vivo, y pues cuando juntamos estas dos cosas encontramos que es un ecosistema. ¿No? Bueno, pues después de definir algún aspecto, aunque la mayoría de ellos van a ser explicados y definidos más adelante otra vez, con más detalle, pero bueno, pues ya podríamos empezar a hablar de lo que es propiamente un río y su cuenca, ya que se tiene que hablar de ellos unidos. Bueno, en primer lugar, el ciclo hidrológico, pues bueno, que hay que considerar, el ciclo hidrológico es el ciclo que sigue el agua en la corteza terrestre. La típica foto que ahora vamos a ver, esta, bueno, ahora entro en él. Pues bueno, ¿qué hay que considerar, qué hay que tener en cuenta para hablar del ciclo hidrológico? Pues bueno, obviamente pues las precipitaciones, pero no solo ese fenómeno, sino también otros fenómenos como la intercepción, que ahora se verá en el esquema, la infiltración, la evapotranspiración y la formación de escorrentías. Todos estos fenómenos a considerar son los que pues terminan formando el régimen de caudales de cada río. No podemos hablar solamente de las precipitaciones para entender lo que es el caudal de un río, porque según la textura del terreno, según el relieve, según la cobertura vegetal, etcétera, etcétera, pues serán entre todos esos factores los que influyan en el caudal del río. Hay ríos que pueden recibir más lluvia, pero sin embargo llevar poco caudal porque igual se infiltra mucho. Pues bueno, en cuanto a las precipitaciones, pues bueno, se pueden dar en forma de nieve, granizo, lluvia, ya sabéis. Sí que son la principal entrada de agua en la cuenca, aunque no son la única. Y bueno, pues aportan esa parte del caudal, la más importante, y también recargan los acuíferos subterráneos. Estas precipitaciones, pues ¿de qué van a depender? Pues principalmente del clima y de la región. De la región significa, bueno, un poco del relieve de esa región, porque el clima puede ser lluvioso o puede ser seco, pero según el relieve que tenga esa zona harán que las precipitaciones caigan más, caigan menos o cómo se repartan a lo largo del año. Y bueno, para analizar ese ciclo hidrológico, principalmente hay 3 variables que estudiar o que tener en cuenta. Serían la altura, que sería el volumen de agua aportada mediante las precipitaciones, la intensidad, pues a qué velocidad llegan al suelo, con qué regularidad caen. Y por último, bueno, la irregularidad y demás sería perteneciente a la tercera variable, que es la frecuencia. Este es el ciclo del agua, que todos hemos visto en el colegio. Bueno, pues sin más. No sé si se me verá el ratón, pero bueno, voy a utilizar el cursor para... Yo creo que sí que se verá, para señalar. Bueno, pues la precipitación cae, lo típico en las montañas,
parte de esa precipitación escurrirá. La escorrentía es el agua que escurre por el terreno, la que no se filtra, escurre por las laderas. Cuanto más bosque haya, menos escurrirá en el terreno. Bueno, también hay una parte que se infiltra. Luego de esa que se ha infiltrado y se ha almacenado, también aflora, sería lo que relacionado con el nivel freático. Y bueno, sin más, pues entender un poco que todos estos fenómenos y todos estos caminos que puede llevar el agua son los que acaban creando el caudal del río. Y no hay que tener en cuenta solamente la precipitación, sino que hay que entender el conjunto de todo. No sé cómo entrar otra vez al chat. Vale, bueno. ¿Qué factores de la cuenca, por así decirlo, determinan esa morfología y dinámica de la que he hablado, que se puede englobar en lo que se llama geomorfología fluvial? Pues bueno, en primer lugar, la geología del lugar, la topografía, cómo es el terreno, la litología, de qué se compone, el relieve, las formas que tiene. Luego también las características de ese suelo, que harán que se infiltre más, se infiltre menos, se escurra más. Eso va a determinar la carga de sedimentos de ese determinado río o cauce. Por otro lugar, estaría lo que es el clima, de lo que hemos hablado, de las precipitaciones, también las temperaturas. Eso va a condicionar el tipo de vegetación que se desarrolle en esa zona, y todos estos factores, van a determinar el caudal y, en definitiva, la geomorfología fluvial. Esto, bueno, igual ahora puede sonar un poco lioso, pero ahora se verá con más detalle. ¿Qué es la geomorfología fluvial de lo que estoy hablando? Pues bueno, es una rama de la geomorfología que se encarga del estudio de los accidentes geográficos, las formas y los relieves que están ocasionados por la acción de los ríos sobre la superficie de la Tierra. Bueno, sin más, se puede incluir en el campo de la hidrología, que es la que más estudia la estructura y la forma de los ríos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la estructura y la forma de los ríos? Pues bueno, en primer lugar, a la configuración transversal y longitudinal del cauce, lo que sería su sección y su planta. También a la geometría de esas secciones transversales. También hay que tener en cuenta la forma del fondo, porque eso va a determinar mucho cómo circula el agua. Y también los procesos dinámicos que llevan a la transformación a lo largo del tiempo de los principales parámetros característicos de ese curso de agua. Bueno, la geomorfología fluvial se puede dividir normalmente en dos ramas. Una es la morfología y otra la dinámica, ambas fluviales. Bueno, la morfología sería la que se centra en estudiar los patrones en que pueden caracterizarse los distintos sistemas fluviales. Y la dinámica sería la que se encarga del estudio de los distintos procesos dinámicos que con el tiempo modifican esos patrones de la morfología. Vale. Bueno, las cuencas de los ríos, pues ¿qué son las cuencas? Las cuencas, bueno, las cuencas hidrográficas son un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todas las aguas de ese territorio, la cuenca es un territorio, pues todas las aguas de ese territorio van a confluir en el mismo curso y, en definitiva, van a verter las aguas a un mar o a un lago, o en algunos casos más extraños, aunque hay muchos ejemplos, van a quedarse ahí, lo que sería lo que se llama una cuenca endorreica. Esa cuenca, ese territorio grande, bueno, grande o pequeño, hay cuencas muy grandes, hay cuencas muy pequeñas, está delimitada por la línea de cumbres, que sería lo que se llama la divisoria de aguas. ¿Qué tipos de cuencas podemos encontrar? Pues principalmente tres. Las exorreicas serían las más comunes, lo que todos entendemos por una cuenca hidrográfica. Drenan esas aguas de ese territorio hacia un mar. Se van concentrando de afluentes a ríos más grandes hasta que al final desembocan en un río más grande, el más grande de la cuenca, y ese es el que lo lleva al mar. Sería pues la cuenca del Ebro, pues es una cuenca exorreica. Cuenca endorreica, pues bueno, sería la que desembocan sus aguas en lagos. Esos lagos son de distintos tipos. Pero lo principal es que no hay comunicación al mar. Es decir, se producen en una zona
donde el terreno está deprimido. Entonces, al ser la cota más baja, pues obviamente el agua se va a dirigir ahí. Y como es la cota más baja, no puede seguir después. Hay ejemplos bastante importantes en el mundo. Uno sería el mar Caspio, otro es el mar de Aral. Y bueno, por comentar un ejemplo más concreto y cercano, la laguna de Herbías de La Rioja sería una laguna desarrollada en una cuenca endorreica, que no va a verter después a ningún río. Y entonces, bueno, ese agua luego se infiltra, se evapora y alcanza su equilibrio. Y por último, las cuencas arreicas. Este sería el caso más extraño. Las aguas que se acumulan en una zona al final se van a evaporar o filtrar antes de llegar a otra red de drenaje. Bueno, estas cuencas arreicas se dan sobre todo en zonas muy secas en las que el agua, antes de llegar a otro sitio, pues se termina por evaporar o infiltrar. Pues, por ejemplo, en la meseta patagónica central o en zonas del desierto del Sáhara hay pequeños cursos de agua que antes de desembocar en otro más grande o en un lago o en el mar, pues por las condiciones del terreno y del clima, se evaporan y desaparecen. Esto sería el ejemplo de lo que es una cuenca, pues bueno, seguramente la más famosa del mundo. Bueno, repito, no estoy seguro de si se me ve el cursor, pero bueno, aquí tenemos la cuenca del Amazonas. Esta línea que separa el color rosa del otro color, pues sería la divisoria, la línea de cumbres. Entonces, pues obviamente, pues el agua que caiga aquí irá a otra cuenca y el agua que caiga aquí irá a esta cuenca. Todos los afluentes terminan desembocando en el río principal, que es el Amazonas, que es el que lleva... Vale, gracias. Que es el que termina llevando todo el agua al mar, en este caso al océano Atlántico. Es decir, esta cuenca sería la típica, sería exorreica. Y sí que aquí he puesto con un asterisco lo que es captura fluvial, porque vamos a hablar en las siguientes diapositivas de ella. Es un fenómeno muy curioso relacionado con este fenómeno también curioso que quería mostrar en esta cuenca. Aquí en la cuenca del Amazonas se da una particularidad que es prácticamente única a nivel del mundo, o por lo menos en dos ríos tan grandes. Aquí aparece el río Orinoco marcado, y diréis, ¿por qué aparece marcado si no es de la cuenca del Amazonas? Pues porque aquí, en este punto, se produce este fenómeno curioso, y es que hay un afluente que comparten ambos ríos, el Orinoco y el Amazonas, y une las dos cuencas muy importantes. Es un río que aquí en esta zona montañosa o alta se divide en dos brazos, y un brazo va al Amazonas y otro brazo al Orinoco. No sé si me he explicado bien, pero bueno, me parecía curioso. Y se llama concretamente, por si lo queréis buscar, por si no lo habéis entendido muy bien o tenéis curiosidad, se llama el brazo Casiquiare o canal del Casiquiare. Bien, ¿qué es esto de las capturas fluviales que he mencionado? Pues bueno, las capturas fluviales son un fenómeno hidrográfico, porque trata de los ríos, por el que la erosión producida por las aguas de ese río puede abrir una brecha en el cauce de otro río, capturando así sus aguas, dándole el nombre de captura, y dejando sin agua a ese río que ha capturado aguas abajo. En esa zona de unión se llama codo de captura. Aquí en la foto se ve... Ah, claro, es que ellos estarán viendo esto también. No sé. Bueno, si estáis viendo el chat, ya lo siento por estar moviéndolo y tal, pero es que si no me desaparece y luego si me escribís algo no lo veo. Aquí en esta foto se ve mejor, quizás que explicando lo que es una captura fluvial. Aquí estaría un río principal, aquí hay otro río y pues bueno, pues por fenómenos de erosión, en este caso sería erosión remontante de este arroyo, se uniría aquí, formaría un codo y capturaría el caudal de ese río principal. Aquí aguas abajo se quedaría seco y circularía por aquí. Esto puede parecer extraño, pero lo cierto es que se da incluso en España. Yo sí que conocía este fenómeno, pero no sabía que se producía tanto, por así decirlo. Y aquí hay algunos ejemplos pues, concretos. El río Alberche en la cuenca del Júcar es un ejemplo de esto. ¿Qué lo causa? Pues bueno, puede estar causado por diferentes motivos. Uno es los movimientos tectónicos de las placas, otro puede ser la erosión, lo que sería el ejemplo de la fotografía, la erosión remontante de un río sobre otro, y también la erosión lateral de los meandros. Si, por ejemplo, este río está aquí y este río va ampliando sus meandros, podría hacer que uno de esos meandros llegara aquí y los uniera. Otra causa, pues la migración de un cauce de un río hacia la izquierda en el hemisferio norte y a la derecha en el hemisferio sur. Esto también es muy curioso, es lo que igual sí que habéis oído del efecto Coriolis, que es una causa de la rotación terrestre y hace incluso que los ríos, como pone aquí,
que los ríos del hemisferio norte tienden a migrar, a erosionar más en la orilla izquierda y viceversa, los del hemisferio sur hacia la derecha. Otra causa podría ser el karst. El karst, bueno, son fenómenos de erosión del subsuelo y demás que se producen en cuevas, acuíferos y ese tipo de cosas. Y por último, pues bueno, la creación de presas naturales por corrimientos de tierra o lenguas glaciares. Vale. Los patrones de drenaje. ¿Qué son los patrones de drenaje? Pues bueno, es la configuración que presentan en un plano los drenajes naturales de una cuenca de la que hemos hablado. Es, por así decirlo, pues bueno, qué diferentes tipos de estructura puede dibujar esa red de drenaje, esa red de afluentes y de ríos principales en una cuenca. Esos patrones, los tipos de patrones dependerán de la naturaleza de las rocas, es decir, de la geología y de la historia de las corrientes. La historia de las corrientes, pues bueno, hace un poco referencia a que si un río sufre unas crecidas muy fuertes esporádicamente, pues bueno, pueden llegar a alterar mucho lo que sería el trazado de su propio cauce. ¿Cuánto va? Si no lo pone, ¿no? Ah, vale, vale. Vale, bueno. Bueno, más o menos. Vale, y bueno, vamos a comentar un poco por encima los diferentes tipos de redes de drenaje que hay. El primer tipo sería el dendrítico, es el más típico seguramente, o lo que imaginamos todos cuando pensamos en una cuenca, sería este dibujo. Bueno, pues el conjunto de las corrientes, el conjunto de afluentes dibujan así como lo que recuerda a un árbol, a las ramificaciones de un árbol. Son bastante irregulares y salen de lo que sería el tronco principal. ¿Cuándo se produce este patrón? Pues bueno, cuando las rocas de la zona presentan una resistencia a la erosión uniforme y por tanto no ejercen control sobre la dirección del crecimiento del valle. Es decir, todas las rocas se erosionan por igual porque son de materiales diferentes. Entonces, ¿por qué se dibujan estos patrones? Pues bueno, sería un poco producto del azar, del propio azar de cada corriente. Podrían ir a un lado o a otro de igual manera, y al final tienen que ir a uno, y como van bajando de cota, de nivel hacia el punto más bajo, pues bueno, un poco producto del azar. Otros tipos de patrones de drenaje, estaría el radial. En el radial, espero que no estén viendo esto porque se van a reír de mí. Vale. El radial, pues bueno, en el radial las corrientes se dirigen hacia afuera en todas direcciones desde un punto central más elevado. Aquí en esta fotografía se ve, se produce sobre todo en volcanes, porque es más normal que haya un volcán así solitario que lo que es una montaña. Y bueno, pues los ríos, el agua caería en la zona alta y iría bajando hacia la zona baja en todas direcciones desde el centro. Otro tipo, la rectangular, la de la fotografía de la derecha. ¿Cuándo se desarrolla este patrón? ¿Cuándo se crea este patrón de drenaje? Pues bueno, cuando la roca madre está cruzada por fracturas que pueden llegar a ser bastante perpendiculares entre sí. Y estas zonas, estas fracturas, como son más vulnerables a la erosión, pues el agua tiende a circular por ahí. Estos patrones de drenaje o estas cuencas, la verdad que serían de las más extrañas en producirse. Bueno, otros tipos, el patrón de drenaje en enrejado, también se debe a que en el subsuelo hay rocas con diferente resistencia a erosión, pero no se dan unos patrones tan perpendiculares, tan ángulo recto. Aquí, en este ejemplo, pues bueno, sería que el terreno, esto sí que es bastante común, el terreno tiene estratos bastante paralelos con diferentes texturas, entonces los ríos, las corrientes de agua, pues tienden a erosionar siempre por lo más sencillo, que en este caso, pues eso, es de manera paralela. Otro tipo, el paralelo. Sí, el paralelo. Bueno, ¿dónde se suelen formar? Pues en zonas de pendiente de moderada a fuerte. La pendiente va aumentando más que en los patrones anteriores y entonces el río puede más, por así decirlo, la gravedad que lo que pueda erosionar o no. Entonces el río pues, va a tirar de manera recta llevándose pues, lo que pueda. Esto también se produce en llanuras o cuencas sedimentarias con poca pendiente, al contrario que lo primero que he dicho.
Los ríos caudalosos elevan poco a poco sus orillas a causa de la sedimentación en las riberas. Estos patrones presentan una gran asimetría fluvial en el cauce, lo que crea a su vez otro tipo de patrones y muchos procesos, como por ejemplo pues, cambios en el curso, capturas laterales, capturas fluviales de las que he hablado antes, que se creen ríos decapitados o residuales, que aparezcan meandros, etc. Todo como consecuencia de que en este caso los materiales serían, hablando de las zonas llanas, los materiales serían más blandos y más fáciles de erosionar por el agua. Más tipos de patrones de drenaje, pues bueno, estaría el anular, que el anular es muy similar al radial, la verdad. Las corrientes, lo que pasa es que las corrientes formarían anillos, en vez de descender directamente desde la zona alta hacia abajo, pues bueno, van formando estos anillos, rodeando un poco la elevación. Estos patrones pueden aparecer en estructuras dómicas y cuencas. Y bueno, por último, el penúltimo patrón, multicharcas, que no he encontrado foto, pero bueno, por el nombre os podéis imaginar lo que significa. ¿Dónde se forman estos patrones? Pues en zonas de depósitos superficiales acolinados, es decir, si tenemos un terreno bastante extenso, pero con muchas colinas irregulares, pues bueno, pues los cauces van a ir rodeando esas colinas y acumulándose sucesivamente en las zonas más hundidas del terreno. También pueden aparecer en zonas donde haya movimientos en masa o actividad volcánica reciente, y a su vez en terrenos calizos o suelos glaciares. El patrón de drenaje contorneado, pues bueno, este sí que tiene foto. ¿Dónde suelen aparecer? Pues bueno, en zonas que tengan rocas metamórficas formadas en capas gruesas. Se producen algunas desviaciones de la corriente debido a que existen diques o venas de origen magmático, que son más resistentes a la erosión que el resto del terreno, y por eso el agua es obligada a circular hacia allí. Bueno, ya acabando con los patrones, toca hablar de la forma del lecho, la forma del lecho del cauce. El lecho es el fondo del río. Bueno, pues las irregularidades más grandes que el tamaño mayor de las partículas que lo conforman, es decir, el lecho, son las que ofrecen una mayor resistencia al flujo que caracteriza esos canales. La frase es un poco extraña, pero ahora vamos a ir entendiendo mejor. ¿De qué depende esa forma del lecho, del fondo? Pues bueno, primero del material que lo compone, de qué intensidad tienen los procesos erosivos, es decir, la fuerza de la corriente, de la relación o balance entre la fuerza del agua, esa fuerza de la corriente, y la resistencia del lecho, junto con los materiales de la orilla. Y por último lugar, bueno, decir que esa forma del lecho está muy ligado al proceso de las crecidas. ¿Qué tipos de lecho podemos encontrar o de fondos? Pues bueno, lecho plano sin transporte, lecho con rizos, lecho plano con transporte, ondas estacionarias, dunas, antidunas. Y eso del número de Freud, no me voy a meter mucho en él porque tampoco hace falta, pero bueno, simplemente lo voy a nombrar después. Entonces decir que relaciona el efecto de la fuerza de inercia del propio líquido sobre las fuerzas de gravedad que actúan sobre el fluido. Bueno, decir como un pequeño paréntesis que ahora voy a hablar yo de todo lo que son esos temas de geomorfología que he nombrado al principio, y luego Nico va a hablar, se va a centrar más en los ríos de La Rioja, en sus características, en sus recorridos, así como en algún punto de ecología fluvial y demás. Vale, pues vamos con los tipos de lechos. El primero sería el lecho plano sin transporte. Aquí estaría un esquema. Esto sería, lo negro sería el fondo del río, el lecho, y bueno, pues lo de arriba el agua. El número ese de Freud que he mencionado sería igual a 1. Vamos a tratar de explicarlos un poco. No tiene gran importancia, pero bueno. Pues bueno, aquí en el periodo de estiaje es, por así decirlo, la sequía, cuando el río baja con menos nivel durante el año. Pues durante este periodo no habría movimientos de sedimentos en el fondo, porque el agua no tiene prácticamente nada de fuerza. O tiene fuerza, pero no la suficiente para mover los materiales de ese lugar. Antes de que se muevan los sedimentos, la resistencia al flujo equivale a la situación de un cauce,
con lecho fijo. Una vez que se inicia ese movimiento de los sedimentos, en este lecho plano se pueden empezar a producir otras formaciones, como rizos o dunas, y ya se pasaría a otro tipo de lecho. El lecho con rizos sería otro tipo. Pues bueno, aquí vemos que pues, la fuerza del agua ha empezado a ser suficiente para mover los materiales y se van creando estas pequeñas ondulaciones. El número de Freud ya aumenta, ya supera la unidad. Y bueno, pues como he dicho, pues bueno, son ondulaciones más o menos triangulares, con una pendiente que todavía es suave, más suave en la cara donde da la corriente, o sea, el agua vendría por aquí, vendría desde aquí hacia allá. Una pendiente suave, aguas arriba, y una pendiente natural más acusada en la zona de aguas abajo, aquí. ¿Cómo se distribuyen a lo largo del lecho? Pues bueno, de manera bastante irregular. ¿Y cuándo se forman? Pues bueno, se forman, como he dicho antes, en un lecho plano cuando la corriente es la suficiente, siempre y cuando esas partículas de ese fondo puedan ser movidas. En este caso, pues se ha llegado a la conclusión, se ha estudiado que cuando son menores de 5 milímetros, perdón, de medio milímetro, pues sería suficiente para que se empiecen a mover. Entonces estas partículas empiezan a ser transportadas por el fondo del río y bueno, y se producirían una serie de procesos aguas abajo. Estos rizos en el fondo se pueden detectar en la superficie del agua por las ondulaciones que crean. Otro tipo sería el lecho plano con transporte. No hay foto, pero bueno, es un lecho plano en el que ya se produce transporte. Es cuando la F, el número de Freud, sigue aumentando. Esas dunas o pequeños rizos que se han producido en el fondo desaparecen y se vuelve a un lecho plano. Es decir, es como a medida que aumenta ese número de Freud, esa relación entre fuerza del agua y resistencia del material del lecho, pues se van sucediendo fases de plano a movimiento, a ondulado, plano, ondulado. Por eso mismo, un lecho con dunas puede cambiar, o sea, perdón, como he dicho, va cambiando, es sucesivo, plano, ondulado, lo que no significa que en algunos casos se puedan eliminar esas fases y como pone aquí, es posible que un lecho con dunas pueda cambiar a uno con ondas estacionarias, es decir, con otro tipo de ondulaciones, sin que se tenga que formar otra vez lecho plano entre ellas. Otro tipo de forma de lecho, pues bueno, las ondas estacionarias. Serían unas ondas más regulares, más regulares, al contrario de los rizos. El lecho adopta esta sinuosidad, estas ondulaciones, al fin y al cabo. Y bueno, las partículas son movidas poco a poco, aguas abajo, por la fuerza de la corriente. Estas ondulaciones pueden permanecer en el sitio o pueden ir moviéndose, aguas abajo. El lecho con dunas, pues bueno, aquí vemos el esquema, ya se irían produciendo unas ondulaciones más marcadas, sería como los rizos del principio, pero más marcadas. Como pone aquí, son mayores que los rizos, la pendiente es más suave aguas arriba, pero también es más acusada aguas abajo. La longitud de las dunas, pues bueno, depende de la fuerza del río, pueden ser desde 60 centímetros de longitud hasta varios metros en el caso de los ríos más poderosos. Bueno, simplemente estos parámetros pues un poco físicos, bueno, ¿cuándo se forman? Pues cuando el esfuerzo cortante aumenta, haciendo que el movimiento, ocasionando este movimiento de las partículas. Simplemente, o sea, están paradas las partículas del fondo hasta que la corriente es la suficiente, tiene la suficiente fuerza para empezar a moverlas. Pero siempre y cuando el número de Freud en este caso sea menor que 1. Estas dunas se reparten de forma irregular en el río, tanto en distribución como en las alturas. O sea, puede depender mucho de la dirección de la corriente y demás. Sí que decir que con velocidades altas, estas dunas acabarían desapareciendo. O sea, se crean porque la velocidad llega a un punto que es alta, pero si sube demasiado, terminarían por desaparecer. Y formando otra vez un lecho plano. Otro tipo de lecho, las antidunas. Bueno, las antidunas también pueden observarse en la superficie. Esto sería el fondo
y esto sería la superficie del agua. Aquí haría una ondulación y crearía como un tipo de ola. Vale, bueno, las partículas se moverían aguas abajo, pero las ondulaciones permanecen en el sitio o también pueden moverse, como en el caso de las ondas estacionarias. El proceso de creación de estas ondulaciones, en estas olas, es cíclico, o sea, dura entre medio minuto y 2 minutos, es decir, se formaría, se destruiría, el agua se lo llevaría y se formaría otra vez este oleaje. Y bueno, eso sería lo que atañe al tipo de fondo y al tipo de cuenca. Ahora ya para entender los diferentes tipos de ríos que hay, pues bueno, esta clasificación se puede hacer atendiendo a diversos factores. Estos factores son los puntos principales, son el periodo de actividad, la geomorfología, la edad, la condición de estabilidad, según los tramos, según el comportamiento, según los grados de libertad, los materiales del margen y del fondo, las condiciones de transporte y el grado de incisión. Según todos esos parámetros, se pueden dividir los ríos en diferentes tipos, que va a ser de lo que voy a hablar ahora. Según los periodos de actividad, pues bueno, hay diferentes tipos de ríos. Un río perenne sería un río permanente, por así decirlo, que siempre fluye, nunca se seca y demás. ¿Dónde se localizan? Pues en zonas de lluvias abundantes o suficientes para mantenerlo. Y eso, fluctuaría poco a lo largo del año. Pueden existir también en zonas poco lluviosas si el nivel freático lo permite. El nivel freático es el nivel de las aguas subterráneas. Pues bueno, un ejemplo de un río permanente, pues casi todos los ríos grandes que conocéis. Otro tipo, los ríos estacionales, pues bueno, ¿dónde se dan? Pues sobre todo en zonas con clima mediterráneo, es decir, zonas con climas muy diferenciados. Los inviernos son húmedos y los veranos muy secos. Pues este sería un ejemplo. Estos ríos sí que existen mucho en España y en La Rioja los pequeños arroyos o sobre todo los cursos altos de los ríos de la zona oriental, pues serían estacionales. Ríos transitorios, este es el tipo más extraño que igual algunos no los habéis oído. Pues bueno, ¿dónde se dan? Pues en zonas desérticas o de climas muy, muy secos, con periodos muy largos sin nada de lluvia, de incluso años. Cuando llueve, además lo hace de manera muy torrencial, de manera muy fuerte, muy intensa. Y estos ríos que venían secos, esto sería el cauce, el lecho de un río seco, pues bueno, se produce una lluvia muy intensa y se forman crecidas muy agresivas. Reciben el nombre de wadis a estos cauces. Incluso las crecidas pueden llegar a ser bastante violentas. Siguiendo este patrón de periodos de actividad, otro tipo, el último, serían los ríos alóctonos. Esto también es un concepto un poco extraño. Los ríos alóctonos se dan siempre en zonas áridas. ¿Por qué se llaman alóctonos? Alóctono es algo que no es propio de un lugar. Pues bueno, se dan porque las aguas proceden de otras regiones que sí que son muy lluviosas, pero el río es lo suficientemente largo para introducirse en estas zonas desérticas. Dos casos muy famosos serían el Nilo, que desarrolla este verdor, pese a estar en una zona desértica, es porque viene de lejos. Y otro caso sería el delta del Okavango, que vemos aquí en Botsuana, pues que es un río muy caudaloso que viene de la zona selvática, pero acaba en una zona desértica. Vale. Otra clasificación de los ríos, pues bueno, según su geomorfología. La geomorfología es de lo que hemos hablado antes, de su forma y sus procesos. Bueno, pues ¿qué parámetros se utilizan para clasificar los ríos según su geomorfología? Pues bueno, dos. La sinuosidad, que a su vez depende de la relación entre la fuerza de erosión que tenga el río y la resistencia de ese material, y su multiplicidad. La multiplicidad depende del número de obstáculos, de barras, pero bueno, de obstáculos que divide la corriente en varios brazos. Es decir, si no se entiende muy bien, la multiplicidad de un río sería que si un río es simplemente un cauce,
y no puede expandirse, no puede hacer brazos secundarios, pues su multiplicidad sería baja. Pero estos ríos que hemos visto en la selva o los deltas que tienen muchos brazos tendrían multiplicidad alta. Después de geomorfología. Otro tipo de ríos según la geomorfología, pues serían, el primer tipo de ríos según la geomorfología serían los ríos rectilíneos. Tienen un caudal principal y la multiplicidad que he explicado es baja, o sea, es decir, hay pocas o ninguna bifurcación. Suelen ser inestables y terminan creando otro tipo de ríos. Cuando erosionan suficiente la orilla, pues sí que se pueden expandir. A no ser que sean rectilíneos por culpa de una causa artificial. Los ríos, muchos que aparecen en las ciudades o en tramos agrícolas, han sido encauzados con 2 diques de cemento o de hormigón a los lados y impiden que el río se desarrolle de manera natural. Estas aguas, pues como están obligadas a circular hacia adelante, tienen mucha fuerza y mucho poder erosivo. Este sería un ejemplo. El río, pues los márgenes son rocosos y no puede erosionar, entonces va hacia adelante y ya está. El segundo tipo, según la geomorfología, serían los ríos anatomosados. Los ríos anatomosados, tienen muchos canales, como el que se ve en la fotografía. La capacidad erosiva, es decir, lo que el río puede romper el material, es mucho menor, pero sí que son capaces de transportar materiales y sedimentos a lo largo de más distancia. Como tienen menos energía, pues bueno, cuando encuentran un obstáculo, cuando el río viene por aquí y esta zona es más fuerte, más resistente a la erosión, pues en vez de erosionarlo, giran o se bifurcan y van creando esta red. Se suelen formar además islas que, si la corriente lo permite o si las crecidas lo permiten, son colonizadas por la vegetación y se quedan permanentes. También se pueden llamar corrientes trenzadas. Estos ríos serían los más naturales que hay, los menos alterados y, por desgracia, cada vez quedan menos así. Se puede ver, si queréis buscar, en la zona del Himalaya, los ríos que bajan del Himalaya suelen hacer cauces así, porque se expanden mucho en la llanura y van creando brazos en muchas direcciones. El tercer tipo, según la geomorfología, serían los meandriformes. Los meandros, supongo que lo conoceréis, los meandros son curvas que hace el río. En este caso no suele presentar bifurcaciones como el caso anterior, sino que suele haber un canal principal, pero sí que hay muchos meandros, muchas curvas, haciendo que la forma sea muy sinuosa. La capacidad erosiva es la misma, tanto la capacidad erosiva como la sedimentaria es importante, pero la velocidad de sus aguas es muy variable y diferente en ambos lados del meandro. Aquí tendríamos un ejemplo. Esto que aparece aquí serían lo que se llaman meandros abandonados, que en el Ebro eran comunes. En el Ebro se llaman madres, en el caso del Ebro se llaman madres, las madres del Ebro pues son esto, meandros abandonados. ¿Cómo se producen? Pues bueno, este tramo, por ejemplo, antes vendría por aquí, haría así, pero tras una fuerte crecida rompió esto y siguió por aquí. Entonces este agua se queda. Otro tipo, los ríos con islas, pues bueno, supongo se entiende, son cauces en cuyo interior se crean islas. Estas islas pueden crearse de varias maneras. Por acumulación de materiales sedimentarios en el lecho del río, es decir, el río va trayendo materiales aquí y los va acumulando y ha acumulado tantos que ya impide su propio paso y tiene que circular por otro lado. Y bueno, en este caso, si las crecidas son separadas en el tiempo, pues se iría asentando vegetación y la isla puede llegar a ser permanente. O por otro lado, se pueden crear por la erosión de suelos blandos en zonas próximas al cauce principal. Un poco mejor explicado esto sería que, bueno, simplemente el río en un año por cierta crecida va a erosionar por aquí, va a circular por aquí y, bueno, pues ya está abriendo el cauce y creando una isla en la parte que deja en medio. Otro tipo, que creo que es el penúltimo, según la geomorfología, sería los ríos con estuarios. Un estuario, pues bueno, un estuario es una entrada del mar en la tierra, muy marcada, en el caso de estuarios grandes. Es el tramo final de un río al desembocar en un mar, pero tiene que ser un mar poderoso, por así decirlo, un mar con mareas importantes.
Por ejemplo, en el Mediterráneo no se crearían estuarios, los estuarios se suelen crear en el océano. Dos ejemplos muy famosos de los muchos que hay, pues el estuario del Río de la Plata en Argentina, que vemos este mordisco en el terreno a causa del río. Y un ejemplo que nos toca más cerca, pues el estuario del Tajo en Lisboa, en el que el mar se introduce mucho. Estas zonas, pues obviamente, pues presentan tramos de aguas dulces y de aguas saladas. Ah, no, el penúltimo es esto. Vale, luego vas lo tuyo. Otro tipo de río, según su forma, pues bueno, ríos en pantanos o manglares. Aquí la pendiente es ínfima o directamente es cero, es nula. Estos ríos, pues el cauce es amplísimo. Entonces terminan por aparecer zonas muertas donde el agua se acumula y donde la velocidad de la corriente es muy baja. Esto hace que se desarrolle mucho la vegetación. Aquí estaría un ejemplo de Sudamérica, del Pantanal, en el que el curso del agua es este, pero que termina inundando todo, y un ejemplo más nacional, más cercano, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en el que el río Guadiana, si no me equivoco, y el Cigüeña, puede ser, o algo así, este río, que no lo leo muy bien, pues se desbordan y crean esta llanura de lagunas. Y por último, según esta clasificación, los ríos en deltas. Delta también seguro que lo conocéis. Los deltas son formaciones creadas por ríos que arrastran muchos sedimentos. Tienen que ser ríos que arrastren mucha carga. Y se producen cuando este río desemboca en el mar, pero al contrario de los estuarios, en este caso tienen que ser en mares poco poderosos. Por eso se desarrollan, por ejemplo, en el Mediterráneo. Un delta en el Atlántico sería muy difícil porque es un océano poderoso y la fuerza del mar no dejaría que se depositen los sedimentos. Aparte, en el mar también se pueden desarrollar cuando un río desemboca en otro. Este material que arrastra el río se va depositando en forma de flechas y, bueno, cuando el río, por una crecida, rompe por un lugar que no había roto antes, pues empieza a comenzar el periodo desde cero y se van creando otras flechas a partir de ahí. Esa sucesión de flechas y esa creación de sedimentos hace que se cree una forma con forma de D o de delta o de abanico, que es por lo que se llaman deltas. Aquí pues la foto del delta más famoso que conocemos, el delta del Ebro, en el que el río, su desembocadura natural estaría aquí, pero a lo largo de años, bueno, de siglos, arrastrando sedimentos, los va acumulando aquí porque la fuerza del mar Mediterráneo no es mucha, los puede ir acumulando. Y tiene esta forma siempre de flecha. No sé si habréis oído que, bueno, el delta del Ebro y muchos deltas cada vez están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesita un río para crearse el delta, arrastrar sedimentos. Si vamos colocando presas a lo largo del río, como las que hay en el Ebro, que capturan los sedimentos, pues el río no los va depositando y el mar le come terreno. Si esto lo sumamos al aumento del nivel del mar por el cambio climático, pues es probable que los deltas serán el primer ecosistema en desaparecer. Aquí hay otros deltas muy famosos, el de Luisiana, en la desembocadura del Mississippi, y el del Nilo, el delta del Nilo, en Egipto. Ah, no, pues va después. Lo de los tramos justo después de esto. Bueno, otro tipo de clasificación según la edad del río. Puede sonar un poco raro, pero sí. Puede haber ríos jóvenes, normalmente van a estar en zonas de montaña, en zonas con mucha pendiente y las secciones transversales, o sea, si cortáramos un río, el terreno, pues estaría en V. Son ríos muy regulares y que se suelen encontrar en periodo de degradación. En periodo de degradación significaría que su forma, ese perfil, no es muy estable a lo largo del tiempo porque el río va erosionando y lo va a acabar por cambiar. Por tanto, predomina la erosión de fondo y el río se va encajonando cada vez más en el terreno. Luego tenemos los ríos maduros, que están en zonas con pendientes más bajas, en valles amplios, y la erosión del fondo ha sido sustituida por la erosión de los márgenes, de las orillas. Y por último, los ríos viejos, que se dan en zonas aún más amplias, aún más planas, en planicies con anchuras que van desde 15 veces hasta 20 veces mayores que el ancho de lo que serían los meandros. Esto, bueno, es un parámetro que he encontrado que lo define y es así.
tiene que ser 15-20 veces mayor al ancho de los meandros para considerarse un río viejo. Las pendientes son extremadamente reducidas. Otro tipo de clasificación, pues según la condición de estabilidad. Estoy pensando que igual hacemos una parada de 5 minutos, porque llevamos más o menos la mitad, y así solucionamos alguna cosilla que parece que ha surgido, ¿vale? Entonces, si os parece, como vamos por la mitad, vamos a hacer una parada de 5 minutos, ¿vale? 5 minutos, lo voy a poner por el chat por si acaso alguien no me oye justo ahora. ¿Vale? Os parece bien, ¿no? 5 minutos, o sea, hay 12. Volvemos, solucionamos una cuestión y seguimos con la otra mitad de la charla.
vídeo y la esta, ¿vale? Vale. ¿Cómo se empieza la presentación justo desde aquí? Vale, voy a esperar ahí 12. Vale, es que nos habían dicho que alguna persona tenía problema para meterse y lo hemos solucionado, creo. Así que, bueno, pues ahora en un medio minuto seguimos. Ya está otra vez el audio, el vídeo y la pantalla. César Ortiz, es el que te sale. Ahora lo ha mandado. Ah, no, es el solicitud. Ah, vale, sí. Vale, pues bueno, son y 12, así que vamos a empezar. Vamos a seguir. Vale. Bueno, otro tipo de clasificación mediante la cual podemos dividir los ríos en diferentes tipos. Pues bueno, la condición de estabilidad. Esto ahora se va a entender un poco mejor. Según esa condición, los ríos pueden tener condición de diferentes tipos. Una es la condición estática. En ellos, la corriente es capaz de arrastrar sedimentos, pero no puede arrastrar partículas de las orillas. O sea, sí que arrastra lo que ya tiene en el agua, pero no puede arrancar o desgarrar lo que forma las orillas. ¿Dónde se presenta esta condición de estabilidad? Pues en ríos o tramos con márgenes rocosos o no necesariamente rocosos, pero que tengan una cohesión de los materiales muy alta. El ejemplo de la fotografía, pues los márgenes son rocosos. Esta foto no sé dónde es, pero puede ser, por ejemplo, de Picos de Europa, se parece. Las márgenes son totalmente rocosas y el río sí que arrastraría lo que ha arrancado en otras zonas aguas arriba, pero no puede arrancar más. Otro tipo, pues los ríos con condición de estabilidad dinámica. Cuando se ha formado una pendiente y una sección que ya no cambian de manera apreciable a nuestros ojos, a nuestra escala temporal con el tiempo, debido a las variaciones de corriente, los materiales del fondo, de las orillas también, y los alimentos transportados. Este tipo de ríos, sufre continuamente desplazamientos laterales en las curvas. O sea, estas curvas pues se irían desplazando el nivel del agua, erosionando en la margen exterior y depositando sedimentos. Aquí se puede apreciar pues, que van erosionando, por ejemplo, aquí hay zonas en las que erosionan y zonas en las que depositan sedimentos. Suelen erosionar en lo que se llama el margen exterior y depositar en lo que es el margen interior de una curva. Esto sería una curva, un meandro, y en zona exterior erosiona, zona interior deposita. O sea, cuando baja el nivel se pueden formar varios brazos, pero siempre dentro de lo que es el cauce. El río, cuando se desbordara, cuando aumentara el nivel inundaría lo que es un cauce único. Es decir, por condiciones del terreno, el río no podría meterse por aquí. Bueno, ríos con inestabilidad dinámica, ¿qué significa? Pues que el río también fluye por un único cauce, como en el caso anterior, pero que el desplazamiento lateral de los meandros es más intenso, por lo que su corte natural es frecuente. El corte natural de un meandro es de lo que he hablado cuando he hablado de los meandros, que pueden llegar a cortarse o a aislarse. El río, pues bueno, va intentando alcanzar su pendiente de equilibrio, por eso crea esos meandros, pero al mismo tiempo ellos mismos se estrangulan o se cortan o se aíslan y entonces esa condición de estabilidad dependiente no se alcanza. Por eso el nombre de inestabilidad. Inestabilidad que no se alcanza la estabilidad dinámica, pues porque va cambiando a lo largo del tiempo. La estabilidad morfológica, pues bueno, por lo que he leído, pues bueno, es un concepto un poco amplio y subjetivo porque incluye dentro de ella al resto de condiciones de estabilidad. El resumen sería que cualquier río natural, totalmente natural y no alterado por el hombre, presentaría esta estabilidad morfológica. A ver si consigo explicarlo con otras palabras. Aunque el río es inestable, su forma siempre va a ser inestable porque siempre va a cambiar, pero como naturalmente los ríos dispondrían de un espacio muy amplio, pues siempre van a ser estables a esa escala.
Es que es un poco un concepto subjetivo, pero bueno, si no os queda claro, me preguntáis o lo buscáis. Bueno, y esta clasificación de los ríos, os va a hablar Nico de ella. Sí, bueno, esto lo he escrito. Vale, bueno, vamos a hablar de los distintos tramos que podemos encontrar en cada río. Podemos tener tramos de río de alta montaña, de montaña, en las faldas de las montañas, el plano, o sea, el tramo medio o intermedio, la planicie y... Eso, es que, o sea, esto sí que os va a sonar y por eso luego está lo de los tramos. Esto recuerda a la clasificación típica que todos hemos oído alguna vez de río curso alto, curso medio y curso bajo. Simplemente es que, bueno, esto dependería de la relación del diámetro entre las partículas del fondo y la pendiente del tramo. También influye el citado número de Freud, que a su vez depende de la relación entre velocidad de la corriente y el tirante medio del agua. El tirante medio del agua es la altura, o sea, desde el fondo lo que sería la profundidad, por así decirlo, y también la gravedad. Y ahora sí, esta es la clasificación más típica, la que todos hemos oído alguna vez. Vale, bueno, este dibujo seguramente lo hayamos visto hasta en el colegio. Y bueno, pues eso, a lo largo del recorrido de un río, desde su nacimiento a su desembocadura, podemos diferenciar 3 diferentes tramos o cursos de un río. El curso alto, que sería más o menos desde el nacimiento hasta, o sea, es el tramo con mayor pendiente, suele estar, o sea, tiene bastantes desniveles, suelen aparecer cascadas, suelen aparecer cataratas y tiene bastantes saltos. Luego el curso medio, que el río ya pues empieza a tener menos fuerza, o sea, en el curso alto tiene bastante más fuerza, y el tramo medio empieza a relajarse el río, empiezan a aparecer algún meandro, y ya cuando va acercándose a su desembocadura es el tramo bajo, que pues ya, bueno, puede aparecer llanuras de inundación, llanuras, el valle se hace más ancho, y ya en su desembocadura, pues dependiendo si desemboca en un mar interior o en un océano, pues puede tener deltas, estuarios o formaciones así. ¿Pasar? Vale, aquí es lo que explicaba ahora, pues el curso alto es la parte más próxima a la cabecera, las fuertes pendientes hacen que el río baje muy rápidamente, lo que le da un poder erosivo, un gran poder erosivo, aunque no tenga mucho caudal. Suelen formarse valles estrechos con forma de V o desfiladeros. En estos tramos existe una gran capacidad de transporte, pudiendo arrastrar grandes bloques de roca y distintos materiales. Debido al desnivel de estas zonas, suelen ser frecuentes los saltos, cascadas o cataratas. En el curso medio, al descender la pendiente, pues disminuye también la velocidad de las aguas, por lo tanto disminuye también la fuerza erosiva y la capacidad de arrastre. El caudal aumenta debido al aporte de afluentes y el valle se ensancha y empieza a formarse meandros. En el curso bajo, en la zona próxima a la desembocadura, la pendiente se vuelve ya muy escasa y disminuyendo mucho la velocidad. El valle es mucho más ancho y existen grandes meandros. En esta parte del río se produce el depósito de los últimos materiales que transporta el río, la sedimentación. Ya en la desembocadura pueden formarse deltas o estuarios. Sí, vale. Otra clasificación más es la que atendería al comportamiento del río. Según ese comportamiento, pues tenemos torrentes. Los torrentes son cursos de agua de zona de montaña con pendientes altas, mayores del 5%. Los sólidos, las partículas que transporta, pueden ser de muchos tipos: piedras, cantos rodados, gravas, arenas, pueden ser de tamaños considerables. Predomina el transporte de fondo en detrimento de la erosión de orillas. Y bueno, este material no llega a depositarse en el lecho porque las aguas son bastante... La corriente es fuerte, entonces el material no es depositado, sino que es arrastrado aguas abajo. Además, la respuesta que tienen estos cauces a las lluvias es rápida, por lo que las crecidas, aunque el cauce sea pequeño, las crecidas pueden ser violentas y muy repentinas. Otro tipo, según el comportamiento, serían los ríos torrenciales, que puede dar confusión porque es similar torrente y río torrencial, y de hecho, según donde lo mires, pues bueno, puede estar un poco unido,
pero bueno, según la clasificación en la que me he basado yo, es algo diferente. Los ríos torrenciales aparecen en zonas más bajas, todavía de pendiente, pero lo que se llama piedemonte, es decir, las faldas de la montaña, es donde ya entraría al tramo medio en relación a la clasificación que ha hecho Nico. Sería eso la transición entre las sierras y los valles más amplios, donde ya los torrentes empiezan a sedimentar. He dicho que los torrentes no sedimentaban, pues cuando empiezan a sedimentar ya sería un río torrencial, no un torrente. La pendiente se ha suavizado y ya empiezan a aparecer las condiciones propias de un río. Este sería pues un ejemplo. Es aún un tramo alto con corriente, pero ya pues el río discurre de otra manera. Y por último, pues los propios ríos. Ya presentaría un caudal considerable a lo largo del año. Las variaciones en el caudal, aunque puedan parecer grandes, pero no son tan grandes como en un torrente. Y las pendientes longitudinales pues ya son menores al 1%, lo que hacen que las aguas sean lentas y menos agresivas. El lecho, el fondo del río suele ser ya de materiales más finos, arena, limo, arcilla, porque los materiales grandes se han ido depositando aguas arriba, las grandes rocas han quedado atrapadas aguas arriba y abajo solo llega lo fino. Por tanto, predomina el transporte de partículas en suspensión. En suspensión, pues las que arrastra el agua. Por eso estos tramos, estos ríos suelen ser ya más turbios. Aquí, al contrario que en los torrentes, las crecidas se producen de manera muy lenta, pero duran mucho tiempo. Aquí, pues bueno, tendríamos un ejemplo de un tramo riojano del Ebro, en concreto el de la reserva de los Sotos de Alfaro. Entonces vemos que el río ya circula de manera más lenta y menos agresiva. Otra clasificación, según los grados de libertad. Esto no es muy común oírlo, pero bueno, primero, ¿qué son los grados de libertad? Pues bueno, sería el número de parámetros que pueden ajustarse, que pueden cambiar con el tiempo. Es que la definición es un poco extraña, pero se entiende mejor al hablar de los tipos. Al pasar de gastos líquidos y gastos sólidos preestablecidos. ¿Qué tipos hay? 4. Ríos con un grado de libertad, ¿qué sería? Ahora se va a entender mejor. Pues son ríos en los que cuando varía el caudal siempre se parte de la variación del caudal. Pues ríos en los que al variar el caudal solo cambia otro parámetro, en este caso el tirante, que como he dicho es la profundidad. Es decir, cuando un río va muy encajado, su sección transversal es muy estable, va muy encajado en una zona y no puede expandirse. Cuando cambia el caudal, ¿qué es lo único que va a cambiar en ese río? Pues la altura, la profundidad, porque no puede desbordarse. Sería un ejemplo, un río que discurre entre zona rocosa o un tramo encauzado artificialmente. Solo puede crecer en altura, en profundidad. ¿Un río con 2 grados de libertad? Pues bueno, aquí ya van a variar dos factores. Cuando varía el caudal, van a variar 2 factores. El tirante, la profundidad del primero, pero también la pendiente. ¿Dónde se da? Pues en cursos de agua con márgenes muy resistentes, pero en los que el fondo no es tan resistente. Entonces el río, al crecer el caudal, la erosión del fondo aumenta también y varía la pendiente de ese fondo. Con 3 grados de libertad, pues al cambiar el caudal va a cambiar el tirante, va a cambiar la pendiente y van a cambiar los márgenes, es decir, el ancho del cauce. En este caso ya el río se desbordaría y aumentaría de ancho. Ya van a cambiar 3 factores. Y por último, con 4 grados de libertad. Este tipo ya está más discutido según los autores. Unos dicen que existe y otros dicen que no. Pero bueno, en el caso de que se considere que existe, este grado, pues bueno, lo presentan los ríos se considera que lo presentan ríos que ya crean meandros. Es decir, aparte de desbordarse el agua, aparte de cambiar el tirante, aparte de cambiar la pendiente y el ancho, también cambiaría esa dimensión que sería la creación de curvas grandes o meandros. Otro parámetro para clasificar los ríos en diferentes tipos, pues el material de los márgenes y del fondo. Pueden ser materiales cohesivos, por ejemplo, los materiales arcillosos, pueden ser no cohesivos, es decir, materiales que no desarrollan cohesión, las partículas están sueltas, no están cohesionadas. Luego, acorazados serían cauces que tienen una gran diversidad granulométrica. La diversidad granulométrica, o mejor dicho, la granulometría, hace referencia al tamaño de las partículas
de lo que sea, en este caso de los ríos, del lecho del río. Entonces, una gran diversidad granulométrica sería que hay partículas de muchos tamaños diferentes. Pues bueno, el agua solo puede arrastrar las más finas, en este caso, y entonces se va creando una capa o coraza de ese material grueso en el lecho, en la superficie del lecho, porque el agua no puede moverlo. Debajo de esta capa es donde estaría la granulometría original de materiales más finos, que se va infiltrando. En penúltimo lugar, los bien graduados o de granulometría extendida, pues bueno, bien graduados significaría que el río tiene en el lecho una mezcla de partículas de muchos tamaños diferentes. Y mal graduados o de granulometría uniforme, pues sería lo contrario, que no hay, la granulometría es uniforme, los tamaños de partículas son similares. Otro tipo de clasificación sería según las condiciones de transporte. Para hablar de las condiciones de transporte hay que decir que se considera que la descarga de sedimentos que arrastra el río la que afecta a la estabilidad del cauce, a su forma y a su sinuosidad. Según esto, pues puede ser estable, erosionable o depositante. No hace falta entrar mucho en la explicación, pues porque la propia palabra ya lo dice. Pueden ser de transporte estable, pueden, por el contrario, ser más erosionables, o sea, que erosionen, y depositantes, que en vez de erosionar, depositen. Otra clasificación, ya acabando, según los grados de incisión del cauce. Se mide con la relación de encajonamiento, es decir, lo que se profundiza, lo que se encajona un cauce en el material del lecho. Esto a su vez relaciona el ancho de la zona propensa a inundaciones con el ancho de la sección a banca llena, es decir, cuando está lleno el cauce. Según esto pueden ser cauces muy incisados, moderadamente incisados o levemente encajonados o en llenura amplia. Pues bueno, simplemente hay unos índices calculados con unas fórmulas que son los que delimitan, los que se han elegido para delimitar cuando un cauce está más incisado o menos. Pues muy incisados, las relaciones entre los parámetros mencionados arriba son menores a 1,4, moderadamente incisados entre 1,4 y 2,2 y levemente pues mayores a 2,2. O sea, incisado significaría lo mismo que encajonado y simplemente hace referencia a lo que está encajonado un río, que puede ser más o menos. Cuanto más encajonado esté, obviamente, mayor será la probabilidad de desbordamiento de las aguas del río. No, perdón, cuanto más alto sea este índice, es decir, menos encajonado esté el río, más será probable que se desborde. Bueno, y ya hemos finalizado con lo que serían los tipos de ríos, todos los tipos de ríos que hay según todos los parámetros explicados. Y bueno, ya vamos a entrar en lo que sería ecología fluvial de manera muy breve, bueno, de manera más breve, porque esto se va a tratar más en las otras charlas que vamos a dar sobre vegetación y fauna. Pues simplemente lo que hemos dicho un poco en la introducción, que las riberas, los ríos, son ecosistemas muy, muy, muy ricos. ¿Por qué son muy ricos? Repito que ya lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Porque representan la conexión entre dos medios, que son la tierra y el agua, los recursos muy abundantes para los animales y para las plantas, el agua, el alimento, el refugio. Actúan como islas de clima fresco dentro de terrenos más secos o más calurosos, como por ejemplo aquí en España, pues el río Ebro circula por una zona muy seca, que es el Valle del Ebro, muy seca y muy calurosa, y muy deforestada ahora mismo, y el Ebro actuaría como una isla, como un refugio, por frescor, por acceso al agua, etc. Porque se mezclan especies y hábitats muy diferentes y porque y bueno, eso hace que sean ecosistemas, sean lugares muy importantes. Lo de cercanos a las ciudades, hago referencia a ello porque como las ciudades se han desarrollado a lo largo de los ríos, pues en muchos casos es la naturaleza más cercana que tenemos la gente de la ciudad, los ríos. Y como lo que he explicado al principio, de que actúan como corredor ecológico. Bueno, ahora Nico os va a explicar un poco por encima sobre algo que quiera decir sobre la fauna de la ribera. Bueno, pues como ha dicho David, como es una zona tan, pues en donde se junta la tierra y el agua, pues es una zona perfecta para
para encontrar, o sea, una gran biodiversidad y sobre todo pues, entre fauna y flora. Ahora hablando de fauna, pues bueno, podemos encontrar gran diversidad de mamíferos, de aves, reptiles, anfibios, peces y, bueno, y un montón de invertebrados en el agua. Y bueno, o sea, simplemente eso, de esto vamos a hablar en una charla, va a haber una charla expresamente sobre la fauna de la Ribera y la de La Rioja, así que aquí solamente recordar eso, que es una fauna muy rica. Aquí está el bisón europeo, que es seguramente el emblema, el mayor emblema de las riberas riojanas y españolas. Y bueno, recordar que todos los grupos de fauna tienen muchas especies que o viven en las riberas o directamente están adaptados a vivir solamente en las riberas. En cuanto a la flora, pues bueno, ¿qué decir de la flora de la ribera? Lo mismo, va a haber una charla propia de la vegetación, pero por entrar un poco en materia, pues bueno, ¿qué caracterizaría a las especies de las riberas? Pues que son especies de crecimiento y rebrote rápidos. ¿Por qué? Porque las riberas son medios muy cambiantes. Puede venir un año una crecida y destruye todo. Entonces, claro, la vegetación tiene que estar adaptada para recomponerse y recolonizar ese medio de manera rápida y efectiva. Otra adaptación a ese medio son las ramas flexibles que presentan estas especies. Los sauces, los álamos, etcétera, pues tienen ramas muy flexibles. ¿Por qué? Por lo mismo, por la adaptación a las crecidas. Cuando viene una crecida, si tu rama es muy firme, la va a romper. Y una rotura de rama pues, puede desembocar en enfermedades o en problemas de crecimiento. Entonces, son flexibles para no romperse con las crecidas o con la corriente del río. Están adaptados, obviamente, a suelos encharcados, que puede parecer una tontería, pero es una adaptación que hay que tener. O sea, que muchas plantas no tienen. Me dice que no nos oía. Me dice alguien que no se oye, pero es que creo que en el móvil se oye peor que en el ordenador. No sé. No estoy seguro. Pero la gente sí que me oye. O sea, la gente sí que me oía. Bueno, perdón, que había un problema con alguien. Bueno, y por último, en cuanto a la flora, así como resumen, pues bueno, la importancia que tiene el bosque de ribera, que recibe diferentes nombres. Aquí lo solemos llamar sotos, aunque también se puede llamar bosque galería. Creo que alguien ha conectado el micrófono. Vale. ¿Por qué es importante la vegetación de ribera? Pues bueno, hablaremos de ello en la charla, pero bueno, pues simplemente actúan como filtros de contaminación, disminuyen la erosión por la escorrentía, crean sombra, fijan el terreno, fijan la orilla, disminuyen la erosión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí aparece una de las especies más comunes en nuestras riberas, que es el sauce blanco. Y nada, notar pues que es capaz de crecer en la propia orilla, en el agua. Estas dos fotos, ¿por qué son? Pues bueno, para diferenciar un poco lo que es la vegetación de ribera y lo que no lo es. Ambas fotos son de La Rioja, del río Ebro. Aquí aparecería lo que está más degradado, por así decirlo. Vemos el río Ebro que circula de manera rectilínea y lo que ha quedado de bosque de ribera, o sea, lo que ha quedado, lo que no se ha destruido, es esta pequeña línea o banda de vegetación que no tiene más que un árbol de anchura al lado del río. Se ha sustituido en este caso por choperas que no son bosques de ribera, son plantaciones como podría ser un cultivo y es una de las mayores amenazas de los bosques de ribera, que han sido sustituidos por plantaciones de chopos, dejando únicamente esto de ribera. Es decir, aquí el hábitat, más que alterado, es que ha sido destruido directamente. En contraposición, aquí tenemos lo que es un bosque de ribera. Esta foto concretamente es en el Soto de los Americanos, muy cerca de Logroño, que bueno, su extensión tampoco es que sea muy grande, pero para lo que queda, pues está bien. Debería aumentarse, pero de momento aquí aparece lo que es un bosque de ribera, pues un bosque totalmente irregular, una selva, por así decirlo. De hecho, es el hábitat que más se parece a las selvas tropicales de lo que podemos tener aquí. Vemos también cómo se mezcla, o sea, la frontera entre la chopera, en la que se ven las bandas longitudinales, las plantas, o sea, los árboles plantados en línea, y el bosque irregular. Además, aquí también el río dibuja uno de sus meandros naturales, por lo que la riqueza es mayor. Esto es muy homogéneo y esto es muy heterogéneo. A más heterogeneidad
o variación, pues más biodiversidad. Vale, y bueno, ahora hablando sobre la calidad de las aguas, o sea, ¿cómo podemos suponer o cómo podemos saber la calidad de las aguas de un río o de cualquier tipo de masa de agua? Pues tenemos cosas que nos ayudan en la naturaleza, que pueden ser, o sea, que podemos llamar bioindicadores, o sea, que nos indican la calidad biológica del agua. Existen organismos o comunidades en los que su existencia, sus características estructurales y su funcionamiento y sus reacciones dependen del medio en que se desarrollan y cambian al modificarse las condiciones ambientales, por lo que su estado es un claro reflejo de la calidad de las aguas. Existen muchos organismos que nos sirven como bioindicadores de la calidad de las aguas, como diferentes especies de insectos, plantas, algas, peces, aves anfibios y reptiles, mamíferos, bacterias y distintos tipos de macroinvertebrados. Pueden sernos, o sea, indicativo tanto su presencia como su ausencia. Es decir, hay animales que pueden indicarnos que las aguas son limpias o el no verlo puede indicarnos que las aguas pueden estar contaminadas. También puede ser que encontrar cierto tipo de organismos nos indique que un agua puede estar contaminada. Por ejemplo, hay plantas y algas que ver que son demasiado abundantes pueden indicarnos de que en el agua puede haber distintas sustancias, que es lo que haga que esos ciertos organismos proliferen, pues, de una manera desordenada. ¿Quieres decir algo más sobre...? Bueno, aquí tenemos, bueno, en estas dos imágenes vemos pues, varios macroinvertebrados que pueden indicarnos la calidad del agua, puesto que son sensibles a la contaminación. Y luego, pues, por ejemplo, ya de forma indirecta, no es que a él le afecte el pajarillo que vemos, es el mirlo acuático, y como vemos en el pico, pues tiene macroinvertebrados, como en la foto de la izquierda. Y ya no es que a él le afecte la contaminación, sino que si la contaminación ha eliminado del medio a los macroinvertebrados, pues directamente también elimina al mirlo acuático que se alimenta. Es una forma de destruir la cadena trófica. En cuarto lugar, y ya para acabar, sobre diferentes aspectos que hay que entender para hablar de los ríos, bueno, pues las riberas y las llanuras de inundación. La ribera la hemos definido al principio, pero por recordarlo, pues bueno, hay varias definiciones. Una sería simplemente la margen y orilla de un río. Otra definición sería la tierra cercana a los ríos, aunque no esté en su margen. Me parecía importante diferenciar estas dos definiciones, que ambas son en la RAE, porque claro, la primera dice que la ribera es solamente la orilla, o sea, la línea que limita con el agua, por así decirlo, mientras que la segunda incluye las zonas cercanas, aunque no sean directamente la margen. Claro, es importante entender que las riberas no solo son las orillas, las riberas son todo el terreno que se extiende a lo largo del ancho del río, ¿no? Y bueno, la llanura de inundación, o también llamada llanura aluvial, también se puede llamar vega de inundación y otros nombres, pero bueno, la llanura aluvial. Es una figura muy, muy importante que hay que entender y para comprender su importancia. ¿Qué sería? Pues bueno, sería la parte del terreno cuyo fondo es plano, que contiene un cauce, un río, y que puede ser inundada a causa de la crecida de las aguas de ese río. La forma suele ser de abanico-cono, teniendo la parte más estrecha en la parte más alta del río y ensanchándose hacia la baja. ¿Qué pasa con esas zonas? Pues bueno, son zonas actualmente ocupadas por los cultivos, donde antes se desarrollaba el bosque de ribera, gracias a las inundaciones, pues ahora están los cultivos. He escrito que ese bosque de ribera antes amortiguaba las crecidas. A ver si lo puedo explicar un poco más amplio el contexto. Bueno, si habéis entendido lo que es una llanura de inundación, esa zona llana que se expande a los lados del cauce, bueno, el río de manera natural se desbordaría e inundaría esas zonas por ser muy llanas. Gracias a esas inundaciones periódicas se desarrollaría una vegetación muy rica, muy exuberante, es decir, el bosque de ribera. ¿Qué hemos hecho con ese bosque de ribera? Lo hemos eliminado y hemos dejado la llanura de inundación sin bosque y hemos instalado cultivos. ¿Qué hemos hecho en muchos casos? Pues para que no se inunden esos cultivos, los hemos protegido con mazones de tierra o hemos encauzado el río para que no se desborde. Claro, al eliminar esa función de llanura de inundación, como su propio nombre indica,
estamos impidiendo que las aguas se desborden, pero claro, las aguas se tienen que ir a algún sitio. Entonces, lo único que, y se ha demostrado, lo único que se consigue con esas actuaciones de encauzamiento no es eliminar el problema de las inundaciones. Sí, haces que en ese punto concreto no se desborde, pero estás transportando, trasladando el problema aguas abajo, incluso lo estás aumentando, porque obligas a un gran volumen de agua a circular en contra de su naturaleza con mucha velocidad y mucha fuerza hacia abajo. Entonces, eso demuestra lo importante que es la figura de la llanura de inundación al amortiguar las crecidas, al permitir que el agua cuando crece se difunda, o sea, se expanda hacia los lados de la llanura. Claro, ese agua se va a quedar ahí estancada, se va a infiltrar lentamente por la vegetación en vez de causar los destrozos que causaría. Y ya, pues para acabar esta charla sobre la introducción sobre los ríos, Nico os va a explicar algún aspecto sobre los ríos de La Rioja, ya nuestros ríos. Vale, bueno, pues para empezar, el río principal de La Rioja es el río Ebro, estamos en la cuenca del Ebro, y pues todos nuestros ríos pues nacen en la sierra y van todos a desembocar al Ebro. Y bueno, pues como he dicho, leo lo que pone aquí la presentación, y es que el principal río de La Rioja es el Ebro, cuya depresión situada en la parte septentrional de la región está constituida por tierras aluviales, que se adentran por los valles de sus afluentes. El Tirón con su afluente, bueno, todos los ríos, bueno, empezamos desde La Rioja Alta a La Rioja Baja. El Tirón, o sea, con su afluente el Oja, el Najerilla, el Iregua, el Leza con su afluente Jubera, el Cidacos y el río Alhama con su afluente Linares. Todos estos afluentes son cortos y con poco caudal, sobre todo en verano. El Tirón, Najerilla e Iregua disfrutan de un caudal más regulado al tener embalses en sus cabeceras, y todos ellos conforman en su parte baja valles fértiles. Vale. Y pues bueno, como ahora vamos a ir un poco explicando un poquito cosas de cada río. Y pues bueno, hablando del río Ebro, es el río más caudaloso de España, nace en Cantabria y recorre 7 comunidades autónomas, antes de su desembocadura en el mar Mediterráneo. Y bueno, tiene una longitud total de 930 kilómetros y su cuenca ocupa una superficie de 96.100 kilómetros cuadrados. Todas las cuencas hidrográficas de La Rioja vierten sus aguas hacia la cuenca del Ebro por medio de ríos de corto recorrido, configurando un conjunto montañoso con valles paralelos, por lo que discurren los ríos que nacen en las altas cumbres ibéricas, para dirigirse a su desembocadura en el río Ebro. El Ebro sufre sus crecidas más frecuentes en la estación fría, de octubre a marzo, aunque a veces se prolongan en el tramo final hasta mayo. Las de la estación fría suelen estar ligadas con régimen pluvial oceánico, mientras que las ocurridas en primavera son fruto de la fusión de la nieve de los Pirineos. Su caudal es regulado por los embalses del Ebro, Mequinenza y Ribarroja, y estos embalses hacen que en la actualidad el delta sufra, como ha dicho antes David, un fenómeno de regresión, porque detienen los sedimentos que deberían llegar a la desembocadura. La implantación de grandes industrias a lo largo de su recorrido y el uso de los terrenos próximos a él y los tramos bajos de los valles de sus afluentes para agricultura y ganadería intensivas suponen un alto riesgo para la calidad de sus aguas. Vale. Y los afluentes que encontramos en La Rioja, bueno, los principales, empezando eso de Rioja Baja, de Rioja Alta, Rioja Baja, pues son el Oja Tirón, el río Tirón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro, y una longitud total de 63 kilómetros, y recoge aguas de una cuenca vertiente de 1.270 kilómetros cuadrados. Nace en la cordillera ibérica, en la Sierra de la Demanda, y el río Oja nace en la Sierra de la Demanda a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y une sus aguas al Tirón cerca de la localidad de Haro, a partir de donde se le conoce como Oja Tirón, hasta su desembocadura en el Ebro. Eso creo que eso está... O sea, eso creo que está liado, porque, o sea, ambos se juntan antes de Haro. En Haro es donde el Tirón desemboca en el Ebro, donde el Tirón y el Oja juntos desembocan en el Ebro. Pero se juntan antes, no me acuerdo de la localidad. Bueno, luego lo ponemos, pero eso está un poco... Vale. Luego nos encontramos con el Najerilla, que nace en Canales de la Sierra
recibiendo también en su primer tramo el nombre de Río Canales, hasta que llega al embalse de Mansilla, el cual llena y mediante el cual se regula su caudal. Sus aguas son usadas para suministro de agua potable y de riego a gran parte del valle, hasta su desembocadura en el Ebro. Tiene una longitud total de unos 100 kilómetros y una cuenca de 1.105 kilómetros cuadrados. Nace a unos 1.027 metros de altura y su desembocadura la encontramos a 400 metros sobre el nivel del mar. El río Iregua, desde su nacimiento en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, en Hoyos de Iregua, hasta su desembocadura en el Ebro, cruza de sur a norte la comunidad autónoma de La Rioja. Tiene su caudal es regulado por los embalses de González La Casa y de Pajares. Tiene una longitud total de 62 kilómetros y medio, una cuenca de 663 kilómetros cuadrados, nace a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar y desemboca a unos 400. Vale. Los ríos Leza y Jubera, el río Jubera nace en las faldas norteñas de los montes Cerro Castillo y Monterreal, estribaciones de la cordillera ibérica. Es famoso por su gran cañón, formado por la erosión fluvial, el cual recibe su mismo nombre, Cañón del río Leza. Su principal afluente es el río Jubera, el cual recibe en el término municipal de Murillo de Río Leza y continúa con una longitud total de unos 50 kilómetros hasta su desembocadura en el Ebro a su paso por Agoncillo, aguas abajo del Logroño. Vale. Y luego, bueno, tenemos el Cidacos, que nace en los campos, tierras de Soria, junto al puerto de Oncala, y recorre 77 kilómetros hasta desembocar en el Ebro, en la localidad riojana de Calahorra. En Arnedillo, el río recibe aguas termales que dan lugar al balneario de Arnedillo y a sus famosas pozas. Dado que el agua es embalsada varias veces y usada para el riego de las ricas huertas de la zona, a Calahorra suele llegar seco, salvo los meses más húmedos del año. Y luego nos encontramos ya con los últimos, que son el Alhama y Linares. El río Alhama nace en la Sierra de Almuerzo, en el término municipal de Suellacabras, en la provincia de Soria. Recorre 84 kilómetros en dirección noroeste, entrando a La Rioja, cruzando a Navarra y volviendo a entrar en La Rioja por Alfaro, donde desembocará en el Ebro. Y sí, bueno, y para finalizar, pues simplemente hacer mención a algunos paisajes fluviales, o sea, paisajes que están relacionados con el río o con el agua en otras formas, pues así bastante conocidos de La Rioja. Pues este primero sería las Conchas de Haro, que es donde el Ebro entra en La Rioja, por eso es un lugar pues emblemático, muy importante, y atraviesa ese pequeño cañón. Otro sería el Cañón del Leza, el que ha hablado Nico. Pues bueno, está el río Leza, pese a no ser muy importante en cuanto a caudal, se encuentra con esta zona y ha ido erosionándola con el paso de los milenios hasta dibujar este bonito cañón. Estos serían los Hoyos de Iregua, que es donde nace el río Iregua, que es el más, pues bueno, si no el más, pues el más emblemático de la región, porque es el que desemboca en Logroño, y nace en este paraje. Este sería una imagen de los sotos del Ebro en Alfaro, que es la única reserva natural que tenemos, que representa la conservación del bosque de ribera en el estado más natural posible. Y bueno, estos son las pozas termales de Arnedillo, que también está mencionado. Están en el río Cidacos, en la localidad de Arnedillo, y hay unas afluencias de aguas termales, aguas más cálidas de lo normal debido a la actividad tectónica que hay en esa zona, y bueno, pues aprovechó para construir estas famosas piscinas que son muy conocidas en La Rioja. Y por último, el río Urbión, un río muy famoso también en La Rioja. En esta foto se ve el pico Urbión y una de las cascadas de este río. Y bueno, es un valle muy, muy salvaje y también muy emblemático de la provincia de La Rioja. Y bueno, con esto hemos llegado al final. Ya es casi la hora. Entonces, bueno, decir que gracias por asistir. Espero que os haya gustado. Disculpad si ha habido algún problema técnico, porque pues al ser la primera estas cosas pues suelen pasar. Entonces, respecto a las preguntas, si tenéis alguna muy concreta, podéis hacerla ahora y la intentamos resolver en 5 minutos, pero si no, pues si no tenéis ninguna no pasa nada porque ya es casi la hora y demás. Entonces, bueno, por recordar, para cada charla habrá un enlace, de igual manera que ha habido para esta,
si se os ocurre alguna pregunta que no se os haya ocurrido ahora, podéis hacerla o mediante el correo electrónico o mediante los comentarios, porque la grabación de esta presentación la vamos a colgar en YouTube tal cual, íntegra. Entonces, en los comentarios del propio vídeo se pueden hacer preguntas o si no, al correo. Y yo creo que nada más que decir, ¿no? Pues eso, gracias a todos y hasta la próxima, si venís. Vale, no sé si aún estáis, pero me hacen aquí una pregunta interesante de por qué he dicho que el Ebro antes tenía más meandros. Vale, voy a ir rápidamente a una foto en la que lo explico, porque sí que es interesante, antes de que lleguen las 12, que tenemos que ser puntuales para dejar la sala. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? No. A ver. Vale, aquí. Bueno. Que tengo que compartir pantalla otra vez. Vale, creo que se ve, ¿no? Bueno, el río Ebro antes, de manera natural, debería presentar un aspecto igual no tan exagerado a este, pero sí similar, porque discurre por una zona muy llana y además una zona de materiales blandos. Entonces el río Ebro originalmente, pues como no tenía fuerza, pero como el material era muy blando, no necesitaba erosionar de manera muy agresiva, sino que iba dibujando curvas, dibujando meandros y haciendo un cauce muy sinuoso. ¿Qué pasa? Que a la humanidad pues no nos interesa que un río, o no nos interesaba para ciertas cosas que un río, o creíamos que no nos interesaba, bueno, que discurriera de forma tan natural, y entonces quisimos ir acotándolo o ir delimitándolo, y estos meandros del Ebro fueron desapareciendo porque se fue encauzando al río. Se fue encauzando al río, por ejemplo, se tapa un meandro y se obliga al río a ir recto, ¿no? Más rectilíneo. Entonces, bueno, esos meandros se han ido eliminando, han ido desapareciendo por acción del hombre para conseguir un río más homogéneo y más rectilíneo, para poder ocupar sus orillas con los cultivos. Pues como podemos imaginar, aquí en este tramo, en este ejemplo, pues bueno, sería difícil ocupar sus orillas porque cada año los meandros cambiarían y las inundaciones inundarían, se desbordaría todo. Entonces es más fácil tener un río rectilíneo, aunque desde el punto de vista ecológico es mucho peor porque es mucho menos rico y además se ha demostrado que luego, en el caso de crecidas, los problemas son mucho mayores. Entonces eso, espero haberme explicado bien. Y voy a dejar de compartir y lo dicho, ya estaría. Si no lo he compartido, creo. No está. Creo que no, joder. Ahora sí. Bueno, no sé.